Turquía empezó una ofensiva militar en el norte de Siria contra las fuerzas kurdas, a las que califica de terroristas. Los kurdos fueron un aliado de Estados Unidos contra el autodenominado Estado Islámico. La operación militar, denominada Fuente de Paz, llega tras el retiro de las tropas estadounidenses de la zona. Miles de personas huyen de las localidades atacadas. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó a Quito en medio de las protestas y la tensión que se vive en la capital, después de trasladar temporalmente la sede de gobierno a Guayaquil. El mandatario habría regresado para entablar un diálogo con los indígenas. Hablamos con uno de los líderes de las protestas. El presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a colaborar en la investigación sobre su presunta presión a Ucrania para que investigara a su principal contendor demócrata en las elecciones de 2020, Joe Biden, si le garantizan sus derechos. Esto un día después de que la Casa Blanca dijera que el mandatario no iba a ayudar con el proceso de impeachment. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en France 24, mi nombre es Alan Austria. Empezamos en Turquía, que lanzó una ofensiva militar contra los combatientes kurdos en el norte de Siria, apenas días después de que Estados Unidos anunciara que sus tropas se retiraban de la nación árabe. Los kurdos fueron un aliado clave de Washington en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El presidente Donald Trump criticó la operación Fuente de Paz del mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. Entre tanto, los aviones de guerra y artillería ya empezaron a atacar distintos pueblos en la región fronteriza y ya se producen los primeros desplazamientos. El informe es de David González. En el cielo se ven los bombardeos turcos sobre los pueblos del territorio kurdo en Siria. Las personas empiezan a huir de sus casas. Tras días de preparación, el presidente turco lanzó una ofensiva militar una vez Estados Unidos confirmó el retiro de sus tropas. Le deseo éxito a nuestros héroes que realizan la operación Fuente de Paz y beso cada una de sus frentes. Creo, junto con el Ejército Nacional Sirio, las Fuerzas Armadas turcas van a lograr un gran éxito contra PKK, YPG y el norte de Siria. Las fuerzas democráticas kurdas se preparan para enfrentar al ejército turco. A pesar de su éxito en la ofensiva que lideraron en la coalición internacional que luchó contra la organización Estado Islámico, esta vez tienen un enemigo militar de mayores dimensiones. Turquía ve a los kurdos como enemigos y aliados de terroristas en su país. Tras cerca de 9 años de guerra en Siria, los kurdos tienen otra opinión. Queremos vivir en paz, una ruta pacífica, no queremos guerra, no queremos desplazamientos, no queremos violencia. La operación turca, según Ankara, busca además reubicar 2 millones de desplazados sirios en esa franja. Lo cierto es que los ataques se reactivan en ese frente del país árabe, aún a pesar de los llamados de la ONU al diálogo y a desechar la solución militar en Siria como un camino ya transitado e inservible para solventar ese conflicto. La comunidad internacional ha manifestado su rechazo a la decisión de Turquía de iniciar esta operación en el norte de Siria. Les destacamos algunas de las reacciones en el siguiente informe. Mientras las bombas de la operación Fuente de Paz empiezan a caer en el norte de Siria, los actores internacionales piden moderación. Es importante evitar acciones que desestabilicen la región, escalar las tensiones y causar más sufrimiento humano. No debemos comprometer lo que hemos ganado contra nuestro enemigo común, el Estado Islámico. La encargada de la política exterior de la Unión Europea fue incluso más allá. Llamamos a Turquía a detener inmediatamente esta acción militar. Pero a través de una llamada, Erdogan le habló a sus tropas y se mantuvo firme en su decisión. Vamos a aplastar el corredor de terror y, Dios mediante, construir un corredor de paz. Por supuesto, los primeros pasos de la invasión turca no serían posibles sin el retiro de Estados Unidos del norte del país, una estrategia que el presidente Trump defiende. Estamos retirándonos de guerras eternas. Tenemos que hacerlo. Estamos haciendo lo correcto y creo que el país lo sabe.
Ciudadanos sirios salen a las calles a protestar contra Turquía y el Consejo de Seguridad de la ONU va a discutir las acciones de Erdogan en una reunión de emergencia el jueves. Vamos a Ecuador porque siguen las manifestaciones en contra del denominado paquetazo del presidente Lenín Moreno, una serie de medidas económicas que despertaron el descontento social. Los indígenas ahora piden su renuncia en medio de una ola de protestas que ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el uso excesivo de la fuerza gubernamental. Es por esto que nos comunicamos con el presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, José Villavicencio. Buenas noches en Quito. El mandatario Lenín Moreno ya ha dicho que no dará marcha atrás a sus medidas económicas. ¿Aún así planean seguir en las calles? Buenas noches. De hecho, frente a la lucidez del presidente Moreno de no dar marcha atrás a un paquetazo neoliberal que se establece en medidas económicas, tributarias y laborales, los trabajadores del movimiento indígena vamos a continuar con la lucha. Son medidas de que el presidente Moreno ha pretendido minimizar en el tema de incrementar los precios a los combustibles como el diésel en el más del 100%, igual similar en el tema de la gasolina extra. Eso es evidente que va a afectar al pueblo ecuatoriano, se van a incrementar los precios de primera necesidad y a la par de eso el incremento de los pasajes a nivel de todo nuestro país. Y en ese sentido, entonces, nosotros hemos planteado continuar con la protesta social frente a un gobierno que ha tomado solo en consideración las propuestas de los empresarios de la banca y sobre todo de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Señor Villavicencio, si nos dice que ustedes seguirán en las calles, ¿cómo espera que se cierre esta crisis que vive el país? Mire, es evidente de que el gobierno tiene todavía la decisión de parar esta arremetida de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Los trabajadores hemos planteado que se suspenda, que se derogue estas medidas que perjudican, que generan más pobreza, más iniquidad en el pueblo ecuatoriano, para sentarnos a discutir y darle salidas que los trabajadores de los movimientos indígenas hemos presentado. Sin embargo, no se toma en consideración. Existe un equipo de asesores en su gabinete que solo les asesoran en bien de la banca de los empresarios y en contra del pueblo ecuatoriano, y entonces nosotros hemos hecho un llamado públicamente que el gobierno tiene todavía la decisión de derogar las medidas para sentarse a discutir con los diferentes actores sociales y políticos de nuestro país para sacar adelante lo que ellos han denominado una... Señor Villavicencio, ¿cómo califica? Disculpe que lo interrumpa, pero sí queremos en 30 segunditos saber su opinión sobre el proceder de las fuerzas de seguridad frente a estas manifestaciones. Es evidente de que el presidente Moreno lo que busca es apagar echándole más gasolina al fuego a las reacciones del pueblo ecuatoriano. Un decreto de excepción, toque de queda y una represión brutal que ha sido denunciada a nivel mundial, sobre todo frente a los derechos humanos, de la arremetida que ha tenido el gobierno a una lucha legítima, acogiéndonos al derecho a la resistencia que nos asiste nuestra Constitución de la República. Entonces, hemos condenado la represión brutal que ha existido el día de hoy y todos los días que han habido actos de protesta, que ya vamos por el octavo día frente a la sociedad del gobierno. José Villavicencio, pues muchas gracias por habernos aceptado esta comunicación. El presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Y también las confederaciones indígenas de este país reclaman la renuncia del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, o si no, elecciones anticipadas, esto en rechazo al nuevo paquete económico adoptado por su administración. Nuestro corresponsal, Gustavo Ortega, se reunió con los manifestantes para conocer sus reclamos. Llegaron a Quito llenos de indignación para reclamar sus consignas. Caminaron desde 8 provincias del sur del Ecuador, con un llamado a debatir y reflexionar sobre las consecuencias del incremento del combustible y el diésel en el país andino, una de las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno. Se sienten estafados. El gobierno tiene que consultar al pueblo para tener o para decidir o para optar medidas económicas.
Con capuchas y lanzas rechazan las iniciativas adoptadas por el gobierno para responder a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Arremeten contra el presidente en sus lenguas ancestrales. Son productores de pan y campesinos. Indignados, denuncian que las medidas económicas favorecen a los empresarios. Pero ese beneficio no es para nosotros, sino ese beneficio solo es para una clase social alta que no representa ni el 50% ni el 25%. La gente pobre somos más aquí en el Ecuador. La protesta como una herramienta de reivindicación social, en la que reclaman que el Estado criminaliza sus consignas. Nuestras luchas siempre han sido conseguidas y nuestros derechos que hemos logrado de forma reivindicativa y legítima ha sido mediante la protesta social legítima y sobre todo pacífica. El martes, Sofía y sus compañeras formaron parte del grupo que tomó la Asamblea Nacional, donde reclamaron la renuncia del presidente, mientras este los llama al diálogo. Hoy que se ha hecho la toma de la Asamblea Nacional, se ha dicho que realmente que se vayan todos, han dicho el pueblo ecuatoriano. Una lucha que se agudiza con el llamado indígena a una huelga general. El presidente Donald Trump dijo que colaboraría en la investigación que se adelante en su contra si se le garantizan sus derechos. Esto pese a que la Casa Blanca se había negado a cooperar. Por otro lado, el precandidato a las elecciones presidenciales de 2020 y quien es uno de los protagonistas en el escándalo, pidió por primera vez y de manera explícita llevar al mandatario a un juicio político. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Donald Trump está ahora dispuesto a colaborar en la investigación que podría llevarlo a un juicio político, con una condición. Bueno, lo haríamos si nos otorgan nuestros derechos. Depende de si votan y dicen que no se puede tener abogados, que no se puede hacer preguntas. Un giro en su posición, pues un día antes la Casa Blanca afirmó que no iba a cooperar con el proceso que adelantan los demócratas alegando anomalías. Entre tanto, la presión sigue creciendo. Por primera vez y de manera abierta y directa, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden se mostró a favor del llamado impeachment. Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos procesables. Para preservar nuestra constitución, nuestra democracia, nuestra integridad básica, él debe ser llevado a juicio político. Biden, quien se perfila como el principal contrincante del presidente en la carrera por la Casa Blanca 2020, es uno de los protagonistas del proceso, ya que la investigación se abrió luego de que un informante alertara sobre una presunta presión de Trump al gobierno de Ucrania para investigar al ex vicepresidente por corrupción y manchar a su campaña a las presidenciales de 2020. Mientras tanto, Trump le abre la puerta a que el proceso en su contra llegue a la Corte Suprema, donde hay mayoría conservadora. Los demócratas buscan darle peso a la investigación, citando a comparecer ante la Cámara a republicanos claves en el caso. Y por lo menos 2 muertos deja un tiroteo frente a una sinagoga en Alemania, en el día más sagrado para los judíos, el Yom Kippur. El corresponsal de France 24 en Berlín, Thomas Sparrow, nos detalló más de este hecho que levantó preguntas en Alemania sobre el fortalecimiento de los grupos neonazis. El tiroteo de este miércoles en la ciudad de Halle, en el este de Alemania, ha dejado al país en estado de shock. 2 muertos y varios heridos cerca de una sinagoga en uno de los días más importantes para la comunidad judía, Yom Kippur, en un país tan consciente de su peso histórico y de su responsabilidad hacia la comunidad judía. El incidente ha tomado tanta relevancia en Alemania que la investigación del caso ha sido asumida por la Fiscalía a nivel federal, que normalmente asume casos de terrorismo o que atenten contra el Estado como tal. Mientras, los principales políticos del país no han dudado en rechazar el ataque y asegurar que el antisemitismo y el racismo no pueden tener cabida en la sociedad alemana. Las autoridades todavía no han resuelto todas las preguntas abiertas sobre este caso, por ejemplo, si el sospechoso actuó solo, y se esperan más detalles el jueves, cuando el ministro del Interior, Horst Seehofer, visite la ciudad afectada. Cambiamos de tono para finalizar en Irán, donde las mujeres podrán entrar a un estadio de fútbol por primera vez en 40 años.
El partido de clasificación para la Copa Mundial de Irán contra Camboya este jueves será un momento histórico, ya que las aficionadas podrán ingresar oficialmente a un estadio de fútbol por primera vez en 4 décadas. La prohibición iraní no está escrita en la ley, pero se estableció poco después de la Revolución Islámica de 1979. Los dejamos con estas imágenes, sigan con más en France 24.